Bueno, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy Sergio y hoy vamos a hablar de los registros acásicos, pero bueno, hoy la charla está enfocada más que en qué es el registro acásico, que eso hoy en día es muy fácil de encontrar, hay mucha gente que lo cuenta y lo explica maravillosamente. En los años que llevo trabajando con esta herramienta, es verdad que me he dado cuenta que muchas veces accedemos al registro acásico, pero no le sacamos todo ese potencial o todo ese jugo que se le podría sacar. Entonces, vamos a enfocar más hoy la charla, la conferencia, a entender qué es realmente el registro acásico para cómo poder utilizarlo en mi día a día de forma cotidiana de la mejor manera para mí. Entonces, bueno, hablaremos en la charla de estas cositas, de cómo utilizarlo, qué son, para qué sirven, cómo preguntar al registro, y después haremos una pequeña meditación donde cada uno accederemos a nuestro registro de forma personal. Ahora explicaré por qué, todos tenemos esa capacidad, y después, bueno, pues quedará un espacio para preguntas que podáis tener o cosas que os hayan quedado por ahí en el aire, pues poder matizarlas. Entonces, bueno, en primer lugar, como sabemos, el registro acásico es un espacio donde está registrado, como bien dice el nombre, toda la información, toda la memoria de lo que el alma ha experimentado en su camino evolutivo, tanto en esta vida como en otras vidas o en otros sistemas. Lo importante es que esa información la tenemos para acceder a un estado de conciencia donde podemos utilizarla para sanarnos, siempre teniendo en cuenta que sanamos en el ahora, ¿vale? También en el registro podemos encontrar, muchas veces ocurre, y esto siempre en los cursos lo digo de esta manera, no es una técnica de adivinación, aunque nos puedan venir cosas del futuro. ¿Y por qué digo que no es adivinación? Porque no es algo inamovible. Cuando nos viene una información de futuro, ya que en el registro acásico, al ser un espacio energético, el tiempo y el espacio son inexistentes. Entonces sí que puede estar proyectada esa realidad a la que nuestra alma ha pactado llegar. ¿Qué ocurre? Que para llegar siempre a ese momento o a esa información que nos puede venir de futuro, nosotros vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que generar un cambio en nuestra vida, y normalmente estos cambios son lo que no queremos o no nos gusta hacer, que ahí están las pruebas que nos ha puesto el universo y que hemos elegido para desarrollarnos. Entonces, el registro acásico, como decíamos, es un espacio de información. Yo siempre pongo un poco el ejemplo del disco duro de un ordenador. Nosotros podemos acceder a ese disco duro para recoger la información que está grabada en él. En este caso, al acceder a nuestro registro acásico, estamos accediendo a toda la información de lo que nuestro alma ha experimentado, está experimentando o ha pactado experimentar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nosotros preguntamos o entramos al registro y la pregunta que formulamos, la formulamos desde un lugar que la respuesta que llega no es exactamente una respuesta que nos dé una información clara. Siempre hay que pensar que al preguntar lo que estamos haciendo es pedir que venga aquella información que me permita tomar conciencia de cuál es el cambio que yo puedo hacer ahora mismo en mi vida para que la situación que me está limitando cambie. O no solo se puede trabajar, que parece que siempre hay que enfocarlo en qué me está limitando, también se puede trabajar para ver cuáles son esas capacidades que ya tengo, esas capacidades de las que ya dispongo, para utilizarlas y desarrollarlas todavía más. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta desde dónde accedo. Y también hay que decir que no es una técnica para el cotilleo o el marujeo, como he escuchado algunas veces en un curso. Y podemos preguntar cosas banales, pero vamos a darle la seriedad y la importancia que tiene, más bien. Y es que estamos accediendo a una conexión directa con nuestra alma, con la sabiduría que habita en nuestro interior a través de esta entidad. Entonces, ¿para qué utilizamos el registro acásico? El registro siempre lo utilizamos para sanar, para ayudarnos a comprender aquello que no podemos ver, aquello que desconocemos, y desde ahí poder empezar a cambiar nuestra realidad. Os cuento
por ejemplo, un poco mi caso cuando empecé con todo esto, porque a esto de la canalización y el acceso al registro siempre se le suele dar un añadido, que es cuando empezamos solemos preguntarnos si lo que nos estamos recibiendo no lo estamos inventando, si es una película que nos hemos montado, y eso es normal porque ese es el trabajo del ego. Ahí va a estar hasta que aprendamos a diferenciar cuál es el mensaje que viene del alma y cuál es el mensaje que viene del ego. Al principio es normal, que también pasa muchas veces, que la información que viene es una palabra, es una imagen, un sonido, una sensación, y a través de esto se mueve la energía que necesitamos para darnos ese mensaje que hemos pedido. Como digo siempre, y esto suele ocurrir, ¿no?, que vemos que la persona que está al lado canaliza mucho, a lo mejor yo he canalizado menos cantidad, y lo importante, y esto es algo que siempre me gusta matizar y dejar muy claro, no es tan importante la cantidad, sino la calidad de lo que estoy trabajando. A veces una palabra vale mucho más que un texto porque es mucho más clara, es mucho más directa y es mucho más concisa. Y desde ahí voy a poder entender y comprender. Entonces, al acceder a este registro, al acceder a esta información y a esta memoria, tenemos que pensar siempre qué es lo que yo necesito que se me entregue a nivel de información para plantearme bien y de una forma concreta qué es lo que quiero preguntar. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo para relacionarme porque me cuesta mucho sociabilizar, ¿qué preguntaría? ¿De dónde me viene ese bloqueo? ¿Dónde se origina el bloqueo que impide que sociabilice? Ahí me van a decir el origen, la causa de qué es lo que me está limitando. ¿Para qué? Para que después yo pueda seguir preguntando, y es ¿qué puedo hacer para transformarme o para transformar esta energía y aprender a sociabilizar? ¿Qué herramientas tengo o de qué herramientas dispongo para transformar esta realidad? ¿Vale? ¿Hay algo que me pueda ayudar a soltar o a liberar esta limitación, este miedo? Llamémoslo X. Y muchas veces también nos van a venir, a mí me pasa muchas veces cuando hago sesiones a alguna persona, que te viene otra herramienta, pues a veces es hacer ejercicio, a veces te dicen que tomes unas flores de Bach, otras veces te dicen que hagas Tai Chi. Normalmente la información que viene, ese mensaje que se nos entrega, es un mensaje siempre que no nos va a generar hacer un gran esfuerzo, no es una cosa milagrosa o maravillosa lo que tenemos que hacer. Normalmente son cosas muy sencillas, son cosas muy sutiles, pero que tenemos que integrar en nuestro día a día para mostrarle al universo que estamos dispuestos a hacer ese cambio y desde esa nueva mentalidad, desde esa nueva conciencia, empezar a cambiar nuestro día a día. ¿Y por qué digo esto de cambiar nuestro día a día? Porque el registro acásico es una herramienta que realmente la podemos utilizar en ello, en el día a día, en lo cotidiano. No es simplemente conectarse al registro para conocer mi origen cósmico o qué pasó en vidas pasadas. Podemos preguntarle por nuestros alimentos, no tomar mi estómago, pues ¿qué alimentos me pueden venir mejor en este momento para sanarme, para quitarme este dolor, esta dolencia? Si me duele un tobillo, ¿qué ejercicio me puede venir bien para sanar este dolor? Y si os dais cuenta, cuando os planteo, cuando digo estas preguntas, siempre estamos aludiendo a qué puedo hacer yo, qué es lo que está en mi mano, qué es lo que está en mi poder que puede hacer que esto cambie, ¿vale? Y esto es importante porque yo he escuchado a lo largo de los 8 años que llevo con los registros acásicos a personas venir y decirme, no, yo es que lo dejo en manos de mis ángeles y ellos se encargan. Hasta ahí estoy de acuerdo en que ellos nos ayudan, ellos nos acompañan, ellos nos guían, pero ellos no nos hacen el trabajo. Ellos nos dan el apoyo, el sustento, la energía, pero somos nosotros, porque somos nosotros a través de la acción los que al final cambiamos la realidad en la que vivimos. Y esto es muy importante por eso, porque una vez que entendemos esto y nos conectamos con la forma de preguntar al registro, le vamos a poder sacar muchísimo, muchísimo mayor partido. Porque, ¿qué ocurre al descargar o al recibir esta información?
Cuando baja el mensaje, se genera un movimiento a nivel interior en el inconsciente que va haciendo que toda esa energía se vaya removiendo y se vaya disolviendo. Y empiezan a generarse unos cambios, o lo que se suele llamar la liberación de la dispensa kármica. Y es al entender o al conectar con algo, inmediatamente empiezo a generar un cambio de programación que me permite ir dando poco a poco los pasos, siempre que tenga ese compromiso conmigo mismo. Esta información también muchas veces, la forma que tiene de actuar, y esto se ve mucho, por ejemplo, cuando se practica la sesión con otras personas, es que el mensaje que viene a la persona le toca y le hace caer en conectar con una rabia, con un miedo, con una inseguridad. Y esto no es por algo malo, porque tened en cuenta que siempre, siempre, siempre el registro acásico viene desde una frecuencia y una vibración de amor incondicional. Nunca va a llegar una información a desestabilizarnos, a darnos miedo, a generarnos un malestar. Si se remueve una emoción de miedo, de ira, de frustración, de inseguridad, vais a notar que esa inseguridad, que ese miedo, no es algo que te paraliza, es algo que se está liberando. Para eso llega el mensaje, para que tomes conciencia de que está ahí y pueda ser soltado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te liberas de esa frecuencia, cuando tomas conciencia de por qué está ahí, empiezas a generar todos esos cambios. ¿Y qué sería lo siguiente? Seguir utilizando esta información, porque ocurre lo siguiente. Si yo, por ejemplo, me quito o entiendo de dónde viene este miedo, soy capaz de liberar esa emoción de mi interior y no hago algo para llenar ese hueco que se ha quedado, lo que va a ocurrir es que inconscientemente, como yo ya tengo un patrón de conducta, como tengo una inercia, como tengo unas creencias, sin darme cuenta voy a empezar a hacer otra vez lo mismo para generar inconscientemente de nuevo esa vibración, ese miedo, esa inseguridad, lo que nos haya tocado experimentar y aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante preguntar, vale, ¿ahora qué necesito en su lugar? Y a lo mejor me van a decir confianza, fortaleza, entrega, o a lo mejor me dicen dar abrazos, porque lo que necesito es, después de liberar esa vibración y de esa intensidad de vivir a veces con estos miedos y con estas limitaciones, es el cariño de la gente. Por eso os decía antes que a veces el mensaje o la solución a esos conflictos o a esas situaciones que tanto nos atrapan no está en realizar hazañas o milagros, está en pequeñas cosas cotidianas que nos van a ayudar a conectar siempre con el bienestar y con el amor, tanto por nosotros mismos como por las personas que están a nuestro alrededor y que nos acompañan. Entonces, esto de las preguntas, como os digo, es importante básicamente porque en base a lo que yo pregunto recibo la respuesta. Si yo hago una pregunta abierta, la respuesta que me llegue va a ser una respuesta abierta. Entonces va a haber información que me valga, información con la que conecte, pero va a haber mucha información que se me quede descolgada. También, ¿qué ocurre? Que muchas veces esta información que viene es una información que yo no voy a entender en el momento en el que la recibo, porque mi mente consciente, mi ego, todavía está impidiendo que eso se instale o se integre en mi mente, en mi realidad. Pero ese movimiento, esa información que viene, y esto lo digo por experiencia y lo he contrastado y lo he hablado muchas veces con algunos compañeros, lo que ocurre es que la entiendes al tiempo. De repente te vas a tu libreta donde escribes tus canalizaciones y todo eso que en aquel momento no tenía sentido, de repente dices, ahí va, me estaban hablando de esto, me estaban empezando a mover esa energía, esa vibración para llegar aquí. Porque vamos a recordar que siempre los procesos de cambio son procesos lentos. A veces las cosas cambian de forma muy rápida y abrupta, pero cuando estamos trabajando con el alma, cuando venimos de años de repetición, de un patrón, de una creencia, es muy difícil cambiar en un día esa mentalidad o ese pensamiento. Es un trabajo. El ejemplo que pongo siempre es el mismo. Yo no he salido a hacer ejercicio en mi vida y de repente un día me da por salir a correr. El primer día que yo salgo a correr es muy fácil que a los 5 minutos esté cansado y me quiera volver a casa. Es lógico, tengo que ir entrenando al cuerpo. Para integrar todos estos procesos, esta información,
es al mismo tiempo lo que hay que hacer, hay que ir entrenándose, pero a un nivel más meditativo, más de conexión con nuestra alma, con nuestro ser, que es lo que vamos a estar haciendo. Es otra forma que me gusta para explicarlo o para transmitirlo, es que al final cuando nosotros estamos conectando con el registro acásico, estamos conectando con nuestra alma y lo que estamos haciendo es aprender una nueva forma de diálogo, no con el registro en sí, sino con nosotros mismos, porque nosotros somos ese alma. Entonces es a través de ese nuevo diálogo, que como os decía, siempre viene desde el amor incondicional, siempre viene a darnos un impulso, algo que nos ayude a creer en nosotros mismos, que nos dé confianza, que nos da fe. Y a veces ese mensaje, como os comentaba, esto lo suelo decir así, es como una colleja que nos da la vida, pero que es como la colleja que le da un padre a un hijo cuando sabe que está en peligro y le quiere enseñar algo. No va a herirle, va a darle una advertencia. Entonces, eso a nivel emocional también no lo podemos encontrar, pero siempre nos lo vamos a encontrar de forma cariñosa, ¿vale? Va a ser algo que nos ayude luego a liberarnos. ¿Qué ocurre cuando conectamos con el registro acásico? Que esto es algo también muy importante. A ver, yo os comento que yo cuando hice este recorrido, este camino, lo hice en 3 talleres, en 3 tramos, en 3 módulos. En el primero aprendíamos a utilizar el registro acásico para nosotros mismos, que es algo bastante importante. Antes de ponerme en servicio a otra persona, voy a aprender cuál es el diálogo que yo tengo con el registro, para después, cuando ya confíe en lo que estoy haciendo, entregarle los mensajes a los demás, que es lo que se hace en el segundo módulo. Ya aprendo o ya me expando la canalización al punto de compartir estos mensajes y hacerle una sesión a otra persona, abro los registros de un lugar, de un espacio, de una fecha, un acontecimiento, un objeto, un animal, porque al final todo lo que vibra deja una huella energética. Es una experiencia, dependiendo de lo que estemos hablando, lo estará dejando desde un lugar u otro. Si es en una situación, en un contexto, será el inconsciente colectivo el que esté dejando ese mensaje grabado en el acasa, ¿no? En este registro acásico. Entonces, podemos acceder a los registros de una Segunda Guerra Mundial, a los registros de mi casa, el lugar donde yo crecí, donde yo me crié, y al hacer esto también voy a poder entender muchas veces, por ejemplo, con este caso de acceder al registro de mi casa, donde me crié, voy a poder entender en qué ambiente me desarrollé, cómo eso me estaba condicionando y si todavía hoy en día hay algo de aquella situación donde yo crecí que me siga influenciando o me siga afectando de alguna manera. Puedo abrir también los registros, por ejemplo, de la fecha de mi nacimiento, con qué energía había el día que yo nací, qué me rodeaba. Entonces, bueno, ahí ya se abre un abanico muy grande. Como digo yo, este es el juego ya de ser creativo, porque siempre que entremos desde ese amor y desde ese respeto, nos va a venir la información de aquello a lo que queramos acceder. ¿Qué puede ocurrir? Que a veces nosotros hacemos esta pregunta, a veces nosotros lanzamos esta incógnita de lo que queremos descubrir y no viene respuesta. Esto es normal también. Y como el ejemplo que pongo también es la cebolla, ¿vale? Nosotros a lo mejor estamos preguntando por algo que pertenece al núcleo de la cebolla. Si no viene información es porque todavía hay muchas cosas por encima que me están impidiendo acceder. Mi mente no lo comprendería, sería un colapso. Entonces, ante eso, me van a proteger sin darme información. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Sencillo. ¿Hay algo que deba saber previamente a la pregunta que he hecho? Y ya reformulo mi pregunta, porque no se trata de decir, bueno, pues como no me dicen nada, lo dejo ahí. Bueno, a lo mejor para llegar ahí hay algo que sea importante saber ahora y cuando sea el momento me vendrá esa información. También, otro modo, otra forma de utilizar los registros acásicos, que esto es algo muy, muy importante. A mí me transmitieron, y esto lo he ido comprobando a lo largo de los años, que hay 3 preguntas que no reciben respuesta por un motivo muy sencillo. La primera son preguntas de sí o no. Si yo pregunto sí o no, si a mí me contestan con la afirmación o la negación,
me estarían quitando mi libre albedrío, porque el sí o el no es la consecuencia de que yo lleve a cabo una acción. Es lo que materializa el cambio en mi realidad. Entonces, yo no puedo preguntar, por ejemplo, ¿cambio de trabajo? Porque eso lo tengo que elegir yo, es parte de mi aprendizaje, es parte de mi proceso. Seguramente, para hacer ese cambio tenga que empoderarme, desapegarme de lo que ya tengo o salir de mi zona de confort. Entonces, no van a venir a decirme lo que tengo que hacer. ¿Qué puedo preguntar en ese caso? ¿O qué preguntaríamos en ese caso? Vale, ¿es bueno o es favorable para mí este cambio y por qué? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender si cambio? ¿Qué me impide cambiar? ¿Cuál de los dos trabajos me puede aportar mayor felicidad? Entro a preguntar para tener la información que me permite elegir cuál es el mejor sitio donde yo puedo estar. Y después de eso, ya genero yo ese cambio. Pero es como estas preguntas de... También comparto que me han llegado personas que me han preguntado si les va a tocar la lotería. Que todos queremos saber si nos va a tocar, ojalá. Pero más allá, no te pueden decir sí o no. Que te toque la lotería es una cuestión de frecuencia, de vibración. Tú tendrás que adaptar tu frecuencia y tu vibración a un estado en el que puedas atraer ese premio de la lotería. Pregunta cómo hacer ese trabajo, en este caso, ¿no? Y esto lo digo porque, como comparto, mucha gente me lo ha preguntado. Perdón. Vale, otra pregunta que no se puede hacer sobre otra persona que no seamos nosotros mismos o la persona que tenemos enfrente si estamos haciendo una sesión a alguien. ¿Por qué? Porque estaríamos violando su intimidad, estaríamos violando su privacidad. Entonces no podemos acceder a la información del registro acásico de nadie si esa persona conscientemente no nos da permiso. En este caso, os lo comparto porque es otra de las grandes preguntas recurrentes. El padre o la madre que pregunta por sus hijos, la pareja que pregunta por su pareja, el hijo o la hija que pregunta por el padre o la madre que están enfermitos. Entonces, en este caso, nosotros no podemos preguntar por su historia si ellos no nos dan ese permiso, pero sí podemos hacer una pregunta y con esto volveríamos al principio de lo que os contaba en la charla. Y es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi madre? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi pareja? ¿Qué puedo hacer yo para estar con esta persona, para facilitarle, si está en el momento de un tránsito hacia la otra vida, para facilitar el tránsito, en el caso de una persona que vaya a fallecer? Si el caso es que mi pareja está rara, está extraña, se comporta diferente, voy a preguntar si hay algo que pueda hacer por mi pareja. También voy a preguntar siempre cuál es mi aprendizaje, porque no olvidemos que todas las personas que tenemos alrededor son personas que vienen a hacernos de espejo, vienen a ser también maestros y alumnos, porque todos somos maestros y alumnos. Entonces, de ahí también vamos a poder sacar, o cuando vemos que un hijo está en una fase o en una época rebelde, no puedo acceder a sus registros sin su permiso. Bueno, ahora hay un matiz que os cuento, pero en el caso de que mi hijo ya sea mayor, yo puedo preguntar cómo ayudarle, qué puedo hacer por él, cuál es mi aprendizaje, y luego aceptar que él tiene su camino, que tiene su elección de vida y que tiene que desarrollarse y que habrá cosas que comparta, cosas que no. Cuando hablamos de acceder al registro de un hijo, a ver, aquí es un tema que yo siempre digo por temas que hasta los 18 años siempre se pide permiso a los padres, cuando llega a esa mayoría de edad. Esto es como todo y como siempre, cada uno ha de contemplar, porque a lo mejor un chico o una chica con 16, 17 años tiene la suficiente madurez como para poder elegir. Donde sí que nos van a tener que dar permiso siempre los padres es cuando los hijos son pequeños, cuando ellos no tienen todavía esta conciencia o ese conocimiento para poder darnos ese permiso por voluntad propia. Y en este caso es lo mismo. Podemos preguntar por el niño, pero el niño cuando está en ese núcleo, en la infancia, siempre hay que trabajar primero al padre o a la madre, si no son los dos, que normalmente son los dos. Entonces, en este caso, me llega un cliente para preguntar por su hijo. Vale, se puede hacer la pregunta, pero vamos a enfocarnos en lo que su educador
le está transmitiendo, porque esto su hijo lo que está haciendo es un reflejo de lo que está viendo fuera. Entonces ahí pues nos enfocaríamos lo mismo. Para estas preguntas yo siempre lo que comparto es que hay que jugar un poco a ser periodista, ¿no? Y es, vale, ante una duda yo me planteo cuál es la pregunta. Preguntas que empiezan por cuándo se origina este bloqueo, cuándo empezó a ocurrir esta situación, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué necesito transitar este proceso? ¿Cuál es mi aprendizaje de esta situación? ¿Cómo puedo transformar? Y con estas 4 formas de preguntar vamos a poder llegar a todos esos temas de una forma sencilla, de una forma directa y de una forma clara, ¿vale? Luego ya vendrá la información y es como os comentaba. Al principio, cuando estamos empezando, y luego cuando pasa el tiempo muchas veces también, nos planteamos si lo que estamos recibiendo es una película o es una cosa que nos estamos imaginando o es real. Y esto con nosotros mismos, una cosa que suele ocurrir mucho al principio también, es que la información que nos viene son cosas que ya sabemos o cosas que nosotros ya hemos pensado o que ya hemos recibido de alguna manera en alguna ocasión. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no olvidemos que el acceso al registro acásico es una forma de acceder a la memoria de nuestra alma. Nosotros somos ese alma. Entonces nosotros estamos conectados a esta información. Por eso al principio os comentaba, os compartía que esto de acceder al registro acásico no es una cuestión de que una persona tenga un don o que tenga un talento especial, porque al final todo ser humano, en su biología, en su cuerpo energético, en su estructura, tiene ese canal, tiene esa capacidad de conectarse al registro. Muchas personas, yo esto lo he visto en muchos cursos, vienen ya con esa conexión. A mí os comparto personalmente que es lo que me ocurrió. A mí la vida me llevó de repente a hacer un curso de registros. Yo empecé desde pequeño, había tenido sensaciones, había escuchado esa voz de mi interior que me hablaba, pero nunca hablaba de ello con la gente porque me daba miedo, me daba vergüenza, te van a decir que estás loco, que eres raro. Pero bueno, fui accediendo a buscar esas respuestas a través, pues empezando con Reiki, luego con otras técnicas energéticas, y de repente un día me vi haciendo registros. Y cuando terminé el curso dije, vale, esto es lo que he hecho toda la vida, solo que ahora entiendes lo que hacías, ahora lo puedes explicar, ¿vale? Y esto nos pasa a muchísimas personas, porque al final, cuando estamos conectados al registro acásico, estamos conectados al mismo tiempo a lo que es nuestra intuición. Somos seres intuitivos y nuestra alma, desde esa memoria, desde ese conocimiento, nos está también transmitiendo esa información. Cuando tenemos ese impulso de haz esto y muchas veces no sé ni por qué, ni entiendo el motivo, pero necesito hacerlo, es porque es algo bueno, es algo que nuestra alma nos está diciendo que si lo hacemos vamos a llevarnos algo a cambio, algo positivo, algo bueno. Entonces, esto es importante entenderlo, sobre todo porque mucha gente pregunta, ¿no? Pero yo puedo, todos podemos. Es como lo que comentaba de salir a correr. Habrá quien tenga más facilidad y coja el ritmo en menos tiempo y habrá quien tenga que trabajar un poquito más, pero no quiere decir que no sea válido para ello. Simplemente a lo mejor necesita más dedicación. ¿Por qué? Porque luego también algo importante es encontrar y descubrir cuál es mi manera, mi forma de diálogo y mi forma de expresar esa información. Porque hay muchas formas de canalizar. A mí el mensaje me puede llegar y está la forma que conocemos, que es la clarividencia. Que la clarividencia, volvemos a lo mismo, no es una capacidad de ver el futuro, es una capacidad para ver más allá de lo aparente, más allá de lo físico, más allá de lo que ven mis ojos físicos en sí. Entonces, puedo estar viendo, en ese momento me pueden venir imágenes pues, de mi infancia, un objeto que me reconecta o me conecta con una sensación, con una emoción. Puedo estar viendo la imagen o la película de una vida pasada. Puedo estar viendo también algo como hablábamos a futuro, que es hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué consigo si hago este cambio? ¿Qué puedo integrar o qué puedo
materializar en mi vida si me atrevo a hacer este movimiento. Y me muestran a lo mejor ese cambio de casa que tanto deseo, me desean ese trabajo, me muestran ese trabajo soñado. Entonces, esta es una de las muchas formas. Otra forma, por ejemplo, es la clariaudiencia, que esto es lo mismo, escucho una voz, escucho una frase, a veces puedo escuchar una campanita. Siempre hay que tener en cuenta con estas formas de canalizar que cuando yo recibo una imagen, recibo un sonido, a veces puede llegarme a través de un olor, ¿no? Yo siempre lo comparto, es algo personal que a mí me ha pasado. Cada vez que me conectan con el niño interior o con la infancia, me viene un olor a mi clase de parvulitos, ese cuando jugábamos con la plastilina. Entonces, es como un código que a mí ya me han mostrado. Cada vez que hay que conectar con el niño interior, me viene ese olor. A veces son sabores, a veces son sensaciones físicas, frío, calor, mucha energía, puede variar. Incluso estando en sesión con otra persona, tú puedes notar o sentir el dolor o el bloqueo que tiene esa persona en su cuerpo en el tuyo. Y no se queda ahí, que luego también mucha gente pregunta ahí, ¿luego cómo me lo quito? No es que te lo quites, tú simplemente has conectado, esa vibración ha hecho de espejo en ti para que tú recibas el mensaje y lo puedas transmitir. Una vez que lo transmites, esa sensación, esa vibración desaparece. Y la tercera pregunta que no se puede hacer es pregunta a futuro, ¿vale? Porque es lo que hablábamos, más que a futuro de tiempo, porque el tiempo es relativo. Cuando tú sientes en el registro acásico algo cercano, puede ser un intervalo de 6 meses. Si lo sientes como algo a medio plazo, puede ser entre 6 meses y 1 año y medio, 2 años. Y si lo sientes como algo lejano, ya puede ser de 2 años hasta el final. ¿Por qué? Porque eso que se muestra, eso que estamos preguntando, para que llegue, vamos a tener que dar una serie de pasos. Entonces, la velocidad a la que eso se materializa en nuestra vida va a depender del compromiso que tenemos con nosotros mismos y de la velocidad y el trabajo que yo hago con respecto a lo que me corresponde para llegar hasta ese lugar. Por eso las preguntas de tiempo son siempre relativas, porque a mí me pueden decir en octubre va a ocurrir esto, pero como ya van a ocurrir en octubre, yo me relajo y al relajarme no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces llega octubre y no ha pasado nada. Y luego os lo comparto porque me ha pasado en sesiones también de personas, vale, pero te dijeron que salieras a caminar, te dijeron que hicieras tai chi, ¿lo has hecho? No. Claro, es que era una condición. Te dijeron que te pusieras a estudiar lo que te gusta, ¿lo has hecho? No. Entonces, ¿cómo vas a generar ese cambio? Por eso las preguntas de tiempo siempre son muy relativas y siempre esas referencias temporales pues, las cogemos con pinzas, porque si hacemos lo que nos corresponde llegaremos ahí, si no, veremos que no pasa nada. Y no pasa nada porque hay que entender que el registro acásico siempre nos va a hacer una entrega de un mensaje que nos ayude a recuperar nuestro poder personal. Y ese poder personal se expresa y se manifiesta a través de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de cómo nos sentimos y de la voluntad que tengo para hacer lo que realmente quiero hacer en mi vida. Podemos preguntar, que es una pregunta muy recurrente y muy bonita además, ¿cuál es mi misión en esta vida? Y al ver que hablamos de misión, veremos que no va a llegar una respuesta, van a llegar muchas. No venimos a hacer una sola cosa, venimos a hacer muchas. Eso también nos va a ayudar cuando estamos perdidos o no sabemos hacia dónde ir, a focalizarnos. Vamos a poder también acceder a este registro para preguntar cómo desarrollarnos en lo que queremos hacer. La cosa está en el atrevimiento para llevarlo a cabo. Otra cosa que puede ocurrir con el registro acásico cuando empezamos a manejar esta conexión es que estemos, porque os hablaba de que el primer módulo se enfoca más a la canalización para mí, al diálogo con mi alma para acceder a mi registro, y en el segundo ya nos enfocamos más en lo que es el diálogo con el alma de otra persona, con el alma de un animal, de una planta, de un espacio, llamémoslo X.
¿Qué ocurre? Que independientemente de que estemos en ese primer tramo donde estoy aprendiendo a conectar con el registro a través de mí, me va a llegar información para otras personas, porque me va a llegar, porque al final hay un inconsciente colectivo al que también estoy conectado y porque como ellos, los que me rodean, son maestros para mí, yo también soy maestro para ellos. Entonces, puede llegar mi información. ¿Qué ocurre con esto? Y esto es algo en lo que me gusta mucho dar insistencia o dejarlo claro, porque a veces lo que viene como una información para ayudar, si no aprendemos a medir o a mirar el momento de la entrega del mensaje, podemos generar un bloqueo en la otra persona. Os voy a contar un caso muy personal porque es lo más práctico que os puedo transmitir. Y es que yo al poco de empezar con las canalizaciones estaba tomándome el aperitivo con unos amigos y en un momento determinado a mí se me presenta el alma de un señor pidiéndome que le dé un mensaje a una de mis amigas. En ese momento, como yo estaba muy de novato y pardillo en todo esto, pues ni corto ni perezoso le di ese mensaje. Claro, yo no sabía que ese tío había fallecido unos días antes y esta chica no se lo había dicho a nadie por motivos X. Yo luego, al día siguiente, lo pensaba y decía, vale, buen aprendizaje. La próxima vez, en lugar de decírselo, porque al final fue una cortada de rollo para esta persona, ¿no? Estábamos en un ambiente distendido de risas y le di un mensaje que la removió, le hizo conectar con algo que le generaba malestar, cuando realmente en ese momento lo que necesitaba era lo que estaba teniendo. ¿Qué entendí ahí? Y es por lo que lo transmito y porque entiendo que me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente. Si a mí me llega un mensaje para otra persona, lo primero que voy a hacer antes de entregarlo es preguntar si es un mensaje que debo entregar. A veces esa información no viene para que yo se la cuente a alguien. El día que mi amigo, mi vecino, mi padre, mi hermano o mi compañero de trabajo viene y le pregunto ¿qué tal estás? Y me dice bien, y yo noto que no está bien y me llega un mensaje, le pasa esto. Vamos a respetar si esta persona no nos entrega esa información, es porque no está preparada o porque no quiere. Entonces, ¿para qué me llega a mí esa información? Que aquí es lo más importante de todo esto. A lo mejor para que sea más permisivo, para que sea compasivo y para que sepa cómo acompañarle y que a lo mejor ese día la persona no necesita que yo le cuente lo que le pasa, porque ya lo sabe de sobra, sino lo que necesita es que simplemente le escuchen y que le acompañen en su proceso. A lo mejor lo que necesita es salir, darse un paseo, le acompaño, pero no le doy el mensaje. En caso de tener que dar el mensaje, vamos a buscar el lugar, vamos a buscar el contexto, vamos a buscar la situación. Vuelvo a la situación mía en este bar. Yo en ese momento lo que aprendí es que debería haber esperado y al día siguiente, ya tranquilamente, haber llamado a esta persona y haberle dicho, oye, me pasa esto. Tengo una sensación, me han transmitido un mensaje y si quieres te lo comparto y que sea ya la persona la que me dé ese permiso. Y si me da permiso es cuando ya le entrego el mensaje en sí. Y esto os lo digo porque ocurre mucho y esto también es una cuestión del ego, que es lo más normal y común que puede pasar. Y es que, claro, de repente estoy canalizando, qué guay, puedo ayudar a las personas, puedo dar una información y es muy bonito, pero a veces hay que tener esto en cuenta. Y ¿es el momento de entregar esta información? ¿Esta persona está preparada? ¿O esto viene para que yo esté preparado en el proceso de acompañar a la persona que tengo al lado? ¿Vale? Y esto es importante por eso, porque muchas veces hacer esta entrega de una forma deliberada, sin plantearnos realmente cuál puede ser el efecto, puede hacer que la persona se bloquee o se colapse más en lugar de ayudarla. Entonces, en ese caso, siempre vamos a preguntar, ¿vale? Vamos a pedir permiso. Porque al hacerlo, si esa persona nos da permiso, esa información seguramente se complemente. Vale. A ver, un segundito. Vale. Otra cosa que es muy importante. Cuando nosotros estamos conectados al registro acásico, estamos entrando en un estado de conciencia, en una vibración más elevada, ¿vale? Eso
Es una sensación, como se suele decir en el mundo de la espiritualidad, de estar volando, ¿no? Es como nos sentimos un poco enajenados, incluso mareados. Estamos, cuando empezamos en el desbloqueo del canal, podemos tener una sintomatología que sea mucosa, que sea presión en los ojos, en las sienes, que es toda la liberación. Nuestra glándula pineal, al expandirse, al extender su campo, va eliminando las resistencias, porque es a través de ahí desde donde vamos a recibir a nivel extrasensorial toda esta información. Entonces es importante tener en cuenta que cuando yo abro el registro acásico, una vez que he terminado de conectarme con esa vibración, una vez que yo he terminado de bajar esa información en sí, voy a cerrar de forma consciente ese canal. Voy a pedir que se cierren mis registros para volver a tomar tierra. Es muy importante estar anclado, porque si no corremos un riesgo, y es, al conectar con este amor incondicional que nos ofrece la casa, al conectar con nuestra alma y con las almas de los guías y los maestros que nos acompañan, nos vamos a sentir tan rodeados de amor que muchas veces luego no queremos volver a lo cotidiano, ¿no? Joder, se está mejor aquí, pero hay que llegar a eso. Ese es el aprendizaje, llegar a ese amor sin dejar de estar aquí, enraizados, ¿vale? Que es muy fácil y muy bonito, pero te puedes perder y al final, si te quedas enganchado en esa frecuencia o en esa vibración, lo que va a ocurrir es que no vas a hacer el trabajo realmente que puedes hacer, como hablábamos antes, desde tus actos y tu voluntad. Vale. Un segundo, que se me ha ido lo que os iba a contar. Vale, estamos. Os he hablado de que accedemos al registro acásico a través de la conexión con nuestra alma, ¿vale? ¿Qué ocurre? No solo vamos a recibir los mensajes de este espacio energético donde está toda esta información a través de nuestra alma, sino que también ese mensaje puede venir a través de lo que llamamos los guías y los maestros espirituales. Y aquí ya entramos a hablar de conciencias o de seres de luz, como podrían ser los ángeles, que los ángeles en definitiva son conciencias de amor incondicional, son los mensajeros de la fuente, de la creación, que nos ayudan y nos guían en los diferentes aprendizajes que vamos haciendo en nuestro camino de vida, que es otra cosa que os comparto. Muchas veces parece que solo nos acompaña un ángel o que solo hay un ángel. Incluso muchas personas me dicen, pero ¿cómo le voy a pedir? Que no quiero ser pesado, si con todos los que somos, bueno, son conciencias multidimensionales, están ahí para acompañarnos a todos, y precisamente ellos lo que están deseando es que nosotros pidamos, porque que nosotros les pidamos ayuda les permite hacer su trabajo también, porque no olvidemos que más allá de estar en otra vibración, en otro espectro vibracional, ellos no dejan de ser almas que también están haciendo un trabajo, que también están haciendo un cometido y haciendo un proceso de aprendizaje. Y lo encontramos también con el ángel de la guarda, ¿no? O el ángel guardián, que también es ese ángel que nos acompaña de forma personal desde que nacemos hasta que morimos, que es uno de nuestros guardianes, uno de nuestros protectores, y a través de él también nos pueden venir mensajes. Vamos a ver que también ese mensaje o esa entrega me puede llegar a través de un ser querido o de un familiar fallecido. A veces voy a conocerle, o a veces está tan atrás en el árbol que ni siquiera le conozco porque es un tatarabuelo. Pero como hay un aprendizaje en común dentro de lo que es el clan familiar, ellos también van a venir a hablarme de cuáles son esos aprendizajes que yo he venido a desarrollar dentro de este clan familiar en el que he nacido, ¿vale? Esto nos puede ocurrir cuando conectamos con la familia genética, y también nos puede ocurrir cuando conectamos con esta familia de almas, que es esa otra familia que en nuestro camino de vida vamos eligiendo, que ya son esos amigos a los que consideramos hermanos, esas personas que son parte ya básica, ¿no? Entonces, todas estas personas que nos rodean
vienen con un aprendizaje en común, venimos con un aprendizaje común. Entonces aquí es cuando pueden llegar todos estos ancestros también a comunicarnos. Puede venir también a traer este mensaje lo que llamamos el animal de poder o un espíritu animal, que al final son también almas que habitan en la naturaleza, se encargan de acompañarnos, de guiarnos y de protegernos en nuestros procesos de crecimiento, de desarrollo, de empoderamiento. Y a veces va a venir el animal porque no es solo el mensaje, sino que su propia imagen también nos va a transmitir algo, porque el animal representa una medicina, representa una frecuencia, representa una serie de capacidades. Pueden venir seres o almitas del reino férico, ¿no? Que son los que conocemos como los elementales, las haditas, los duendes, que serían también almitas que están habitando en otra dimensión, en otro plano de existencia, pero que también están ahí para acompañarnos y ayudarnos, porque estamos muy acompañados, muy sostenidos por muchos seres de luz. Entonces, no solo vamos a poder recibir el mensaje a través de nuestra alma, sino que también vamos a poder recibirlo a través de todos estos seres que nos van acompañando en el camino de vida. Por ello, una gran pregunta que se puede hacer siempre a los registros es: ¿quiénes son mis guías y maestros espirituales en este momento? ¿Para qué están aquí? ¿Qué me están enseñando? ¿Y qué tengo que trabajar con ellos? Y de esa forma también vamos a dar más conciencia al momento de mi vida en el que estoy, de cuál es el proceso de aprendizaje en el que me encuentro y de cómo poder llevarlo a cabo de la forma más fácil y fluida. Vale. Dicho esto, creo que así a nivel general de cómo utilizamos el registro acásico o de para qué sirve, esto es lo más importante. Y es, muy en resumidas cuentas, una enciclopedia de mi alma donde tengo toda la información de aquello que necesito para mi evolución personal. Y como enciclopedia, como memoria, lo que tengo que hacer es acceder desde una pregunta que me muestre claramente o que me traiga la información clara de qué es lo que yo puedo hacer para recuperar mi poder personal y desde ahí transformar esa realidad. Por ejemplo, tengo miedo a la oscuridad. ¿De dónde viene mi miedo a la oscuridad? ¿Por qué tengo miedo a la oscuridad? ¿Qué me ancla ese miedo? ¿Cómo puedo liberar el miedo a la oscuridad? ¿Qué me está enseñando el miedo a la oscuridad? ¿Qué voy a ganar cuando pierda este miedo? ¿Vale? Este es un ejemplo que os pongo para que os deis cuenta, trabajando con un tema que prácticamente nos toca a todos. En polaridades tenemos el amor incondicional, que es hacia donde nos dirigimos los seres humanos, y es a conectar con ese amor. Ahora que estamos hablando o que se escucha tanto lo del cambio a la era de Acuario, el salto a la quinta dimensión, yo siempre explico lo mismo: saltar a la quinta dimensión no significa que nos vayamos a volver inmateriales, es aprender a vivir con la conciencia de amar incondicionalmente. Hasta ahora hemos aprendido, nos hemos desarrollado en la vida desde el conflicto, de la polaridad, siempre realmente el conflicto de nuestro ego con nuestro espíritu, con nuestra alma, pero ahora tenemos la oportunidad de empezar a salir de ahí. Y para salir de ahí hay que enfrentarse a todas esas limitaciones, y cuando hablo de enfrentarse no hablo de luchar con ellas, hay que darles luz. Cuando hablamos de luz y oscuridad, la oscuridad siempre lo he compartido desde aquí porque creo que es lo más bonito incluso, ¿no? Y es la ignorancia, es el desconocimiento, aquello que todavía está oculto. Y darle luz es darle conciencia, es darle entendimiento, porque una vez que yo hago eso, esa oscuridad es iluminada, desaparece, y pueden aparecer otras, pero en esa ya hay un foco de luz, y cuanta más luz voy dando a mi vida, más amor voy cosechando. Y en ese amor voy contrastando la polaridad del miedo, que es la otra cara del amor, que es lo que me frena. Y desde este amor pues ya cojo ese impulso para seguir avanzando. Entonces, bueno, creo que estaría todo.
así lo más importante sobre cómo utilizar estos registros. Como ahora vamos a hacer ya la meditación para que hagáis un pequeño acceso, para que hagáis una pequeña conexión, para que veáis que todos, absolutamente todos, podemos canalizar. Lo que sí que os comparto antes de hacer esta meditación es que va a haber un momento en el que yo os iré guiando a lo largo de todo el proceso, y cuando os diga que os va a llegar el mensaje, o cuando hagáis la pregunta para que llegue el mensaje, es importante que no penséis, ¿vale? Rápidamente puede llegar un pensamiento. Si llega el pensamiento, lo dejas estar y te vuelves a centrar. ¿Por qué? Porque lo único que corta el canal de información es el ego. Si yo intento interpretar el mensaje que me llega, por ejemplo, yo pregunto, ¿para qué estoy aquí en la Tierra? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Y me dicen, dar amor, ayudar a otros. Y me pongo a pensar en, vale, ¿y cómo doy el amor? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Será de esta manera? Inmediatamente mi mente ha bloqueado la conexión. Vale, dar amor y ayudar a otros. Sigo en mi estado meditativo y sigo dejando que llegue la información. Y cuando ya se termina, nosotros vamos a notar un parón. Luego ya, el consejo siempre es escribimos el mensaje que nos ha llegado para no perderlo, porque luego, como os decía, con el tiempo es muy posible que lo queramos volver a ver o de repente llegue a nuestras manos nuevamente y tenga más sentido del que tuvo en su momento. Y atentos a cualquier sensación, a cualquier imagen. ¿Que veo un triángulo azul? Vale, hay un triángulo azul. ¿Me hace sentir algo ese triángulo? Perfecto. A lo mejor noto una sensación física, un abrazo, un confort. Lo mismo me viene un sabor al paladar. Lo mismo veo una palabra dibujada en mi mente. Lo mismo, pueden ser 1000 cosas. Por eso, sencillamente lo que viene, viene y no intento interpretarlo, simplemente lo dejo ahí. ¿Vale? Así que vamos a proceder a la meditación, poneros cómodos. La puedes hacer sentado, te puedes tumbar si quieres. Es importante que tus pies, tus piernas, tus brazos no estén cruzados. Y conecta suavemente con tu respiración. Y al inhalar, llena todo tu cuerpo. Siente cómo el pecho se expande y al exhalar, siente cómo sale toda la carga, toda la tensión de la espalda. Cada vez que inhalas, el pecho se expande y se abre más. Y cada vez que exhalas, vas sintiendo mayor sensación de ligereza. Presta atención a tu cuerpo. Si necesita ajustar su postura para que sientas mayor comodidad. Y si es así, permíteselo, concédetelo. Y ahora vas a hacer una respiración profunda conteniendo el aire 3 segundos. Y cuando cuentas 3, lo sueltas suavemente. Sintiendo una completa sensación de ligereza. Con esa sensación
notas, puedes visualizar cómo a través de tus pies, del núcleo de la Tierra, sube una energía blanca, un tubo de luz que penetra por la planta de tus pies y va subiendo hacia tus tobillos, hacia tus rodillas. Y notas cómo al bañarte esa luz te sientes aún más ligero, más liviano, mientras la luz sube hacia tus caderas. Parece que tus piernas pudieran flotar, pudieran elevarse. Esa luz sigue subiendo por tu abdomen, tu columna vertebral. Te sientes fresco, sientes cómo esa luz te va sanando, te va limpiando, cada vez más ligero. Llega a tu corazón, a tu pecho, y lo envuelve emitiendo una mayor intensidad. Esa luz se abre hacia tus brazos, bajando hacia tus codos, hasta llegar a la palma de tus manos, sintiendo cómo todo ese amor que hay en tu corazón está concentrado ahora en tus manos. Y si lo sientes, lleva las manos a ese lugar del cuerpo que te están pidiendo ese amor y esa sanación. Esa energía sigue subiendo del pecho por tu garganta, sigue ascendiendo hasta llegar a tu coronilla y sale elevándose de forma rápida y veloz hasta alcanzar el sol. Poco a poco vas sintiendo, vas visualizando cómo te elevas, cómo tu cuerpo va quedando abajo, protegido por esa esfera de luz que sale de tu corazón. Y vas ascendiendo cada vez más a través de ese canal que está conectado al sol. Y según asciendes, te va invadiendo una sensación cada vez más agradable, pues te sientes libre, te sientes liviano, ligero. Puedes sentir cómo estás próximo ya a los rayos del sol, cómo todo se convierte en una luz cegadora que te envuelve por completo, que te purifica a todos los niveles. Esa luz empieza a bajar su intensidad y puedes ver, según baja esa luz, esa intensidad, cómo frente a ti se va materializando la figura de tu maestro, tu guía espiritual. Obsérvalo. ¿Qué aspecto,
qué apariencia tiene, qué es lo que te transmite. Y dile tu nombre y transmítele que estás ahí para acceder a tu registro acásico. Y puedes ver cómo él te contesta y te dice que le acompañes al lugar donde podrás encontrar esta información. Y ves cómo echa a andar y le acompañas hasta una gran sala llena de estanterías y libros. Pues es el lugar de la biblioteca donde está el tomo de tu alma. Puedes ver un libro en esa estantería que tiene una luz especial y en su canto tiene escrito tu nombre. Cógelo y antes de abrirlo vas a preguntar: ¿cuál es mi misión en esta vida? Cuando hagas la pregunta, abre el libro y verás que de sus páginas sale la información que necesitas. Cuando hayas recibido ese mensaje, puedes seguir preguntando por aquello que te inquiete en tu vida en este momento, aquello que quieras cambiar. Y para hacerlo, pregúntale al libro aquello que te pueda traer la respuesta. Cuando hayas recibido esa respuesta, dale las gracias al libro
y lo cierras devolviéndolo a su lugar, recordando que siempre que lo desees puedes volver a acceder a su información. Y una vez que hayas depositado el libro, vuelves con ese guía, ese maestro que te está acompañando a la entrada de esa sala, al lugar donde te encontraste con él, y pregúntale quién es, para qué está a tu lado y en qué te viene a ayudar. Escucha su respuesta. Una vez terminado este diálogo, recordando su nombre y que está ahí siempre que lo necesites para que le puedas llamar, ves como tu guía, tu maestro, te da un abrazo y al abrazarte sientes como tu corazón se expande y te entrega un mensaje más. Recuerda que todo lo que necesitas está en tu interior. Tú puedes, tú eres capaz. Y como con una sonrisa se separa y se va desmaterializando nuevamente, y la luz a tu alrededor se hace nuevamente más intensa, hasta que empiezas a sentir cómo desciendes por el mismo tubo, el mismo canal por el que subiste, ahora alejándote de ese sol, acercándote de forma veloz pero segura a la tierra. Empiezas a visualizar a lo lejos tu cuerpo, cada vez más y más próximo, y entras ya y sientes como al entrar una nueva sensación de amor y ligereza se ha integrado y se ha instalado en ese lugar que es tu corazón.
Y haciendo una respiración profunda, puedes dar un suave y ligero movimiento a tus pies y a tus manos. Y abres los ojos cuando sientas que es el momento. Vale. Vale. Bueno, ahora hecha la meditación, deciros que si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis, alguna pregunta que queráis formular, que es el momento para hacerlo. Si alguien quiere o tiene que compartir algo, a ver. Sí, se está grabando la charla y la meditación, así que la subiremos, con lo cual la podrás hacer en otro momento, sin problema. Asun. Comentaros que el domingo 20 de 10 a 2 voy a hacer un taller de registros acásicos, lo que sería el primer módulo, para conectar con nuestro registro, para aprender ya a utilizarlo de una forma muy práctica, muy sencilla, muy llevada al día a día, a lo cotidiano. Es un cursito, pues eso, de 4 horas, donde explicaremos lo básico y empezaremos a trabajar y a funcionar, además con un precio reducido. Y el domingo 27, también de 10 a 2, habrá otro del segundo módulo, donde se trabaja el mensaje y la entrega a otros y abrir registros a otras personas. A ver, he dado mucho. Vale, a veces ocurre que cuesta mucho visualizar de primeras algún mensaje o que nos llegue algo. No pasa nada porque a nivel inconsciente ahí se queda. Entonces, en el momento en el que es oportuno, ese recuerdo sale, ¿vale? Vale. La paloma blanca, bueno, tiene mucha referencia con el alma, con lo que llamamos el Espíritu Santo. Es un vehículo, es un ser de luz. Yo preguntaría, ¿qué representa? El libro está en blanco, vale, o no era el momento de recibir mensaje, o sencillamente la respuesta era una respuesta en blanco. Tú decides, tú eliges lo que puedes hacer. Sobre todo, tenéis que tener en cuenta que, porque he visto también que a alguien le han salido mariposas, lo que ha salido del libro es un mensaje para vosotros, ¿vale? ¿Qué os ha hecho sentir lo que habéis visto? ¿Cómo lo habéis recibido? Por ejemplo, ¿qué te transmiten a ti las mariposas? ¿Qué te transmite la paloma blanca? ¿Qué te transmite ver una página en blanco? ¿Qué significa o qué simboliza para ti? ¿Es cómodo? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? Porque ahí ya también estamos recibiendo un mensaje, ¿vale? A ver. Vale, a veces tampoco dan mensajes, sino que se nos muestran hasta que es el momento en el que estamos preparados para hablar. Vale, la sensación de opresión puede ser de algo que estaba ahí y se ha liberado. Muchas veces tenemos que sentir cómo sale. Entonces podemos tener como esa pequeña sensación. Vale, bellas imágenes. Vale, que se transforme también. Tened en cuenta que muchas veces este ser de luz lo que adopta es una imagen arquetípica que a nosotros nos puede ayudar a algo. ¿Vale? En este caso que dices una garza blanca, yo ahí miraría qué animal, o sea, qué me transmite la garza como animal de poder y qué representa o qué conexión tienes tú con la cultura nórdica. El libro rojo, por ejemplo, el color también influye mucho. ¿Con qué te conecta? El rojo, por ejemplo, es el color de nuestro primer chakra, también es el color de la sangre. Y cuando hablamos de sangre hablamos de algo positivo, es donde también está toda nuestra memoria genética. Vale, también esta pregunta está muy bien. ¿Qué
que antes de terminar la pregunta a veces nos contestan, ¿vale? Eso es totalmente lógico porque pensad una cosa, antes de verbalizar yo ya tengo una intención, he tenido un pensamiento, estos seres pueden captar ese pensamiento y antes de que hayamos terminado ya nos están dando la respuesta, o sea que es totalmente lógico y normal. Vale, pues que te digan su nombre sobre todo nos sirve para que cada vez que necesitamos algo de ese guía le podamos llamar de forma personal. Es como aquí, en la materia. Si yo necesito que un amigo me haga un mensaje, ay, perdona, que estoy, que me haga un favor, yo voy a llamar directamente a mi amigo y le voy a llamar por su nombre. Pues con nuestros guías espirituales hacemos lo mismo. Vale, parecía el número 36. Ahí mirarían numerología, que es, pues yo ahí me pierdo, tampoco te puedo dar mucha información. Sí que el 3 y el 6 son unos números bastante especiales, que además suman 9. Entonces yo ahí miraría en numerología qué representa, porque con respecto a lo que hayas preguntado y el mensaje que te han entregado con este número, está la información de lo que se está trabajando en ti o de el cambio de ciclo que puedes estar viviendo o que estar pasando de uno a otro. Sí, podría ser, como comentaba antes, un ser querido que estuvo aquí, pero que luego se fue a otro lugar. Una vez que ha trascendido, que ha pasado al otro lado, puede volver para acompañarnos como un guía. O sea, que puede ser un papá perfectamente. Vale, si abandonas la meditación de registro bruscamente no pasa nada, en el sentido de que tú has cortado tu canal. Entonces lo que pasa es que se ha cortado el flujo de información. Pide que tus registros estén cerrados y que la información que tenga que llegar llegue en el momento en el que estés preparada para recibirla. Vale. Vale, eso de la confianza para canalizar es lo que os comentaba al principio. Esto es un trabajo que nos toca hacer a todos, nos toca hacer a todos. Y por eso también es importante lo que os he dicho de escribir o apuntar las canalizaciones, porque luego con el tiempo lo lees y te das cuenta de que no era una invención, no era una película. Yo siempre lo que comparto aquí como lo más importante para detectar si me lo estoy montando como una película o no, es que el mensaje del registro acásico siempre llega desde una frecuencia de amor. Recordamos que no viene para desestabilizarnos, no viene para acongojarnos ni meternos miedo, al revés. Aunque me haga conectar con un miedo, me siento protegido, me siento bien. Entonces, el mensaje llega al pecho, llega al corazón. Es una sensación que me invade. Si toda la energía se está moviendo aquí, eso es que es mi película. Una cosa es que yo recibo una imagen, una cosa es que recibo un pensamiento. Pero muchas veces también podemos escuchar como una voz en off. Muchas veces puede ser nuestra propia voz. Ahí, si os fijáis, realmente nos hablan de otra manera, nos hablan desde otro lugar, nos hablan con mucha ternura, con mucha paciencia. Esa es la clave. Nunca hay castigo, siempre hay amor, siempre hay acompañamiento. Merlín, bueno, Merlín ahora está acompañando a muchas almas en su camino de aprendizaje, maravilloso. Vale, lo que hablábamos. O sea, esto es parte del trabajo. Aprender a confiar y esto se hace canalizando, preguntando, escribiendo y luego contrastando. Pero sobre todo, atención a eso. El mensaje que llega es algo que me ayuda, es algo que me coloca y me da una estructura de cómo continuar y avanzar. Antiguo, si el libro antiguo seguramente un alma anciana. Vale, en este caso has preguntado eso, ¿no? Decisiones y ser menos indecisa. Ir más despacio y meditar. Este es un claro ejemplo de lo que os comentaba antes en la charla. Muchas veces no tenemos que hacer grandes proezas ni grandes trabajos. En este caso, yo me trabajaría la paciencia o la impaciencia y me pondría a meditar de forma activa todos los días para cultivar también eso que te han pedido que cultives. Vale, también a veces pasa, llega mucha información y no podemos apuntar todo. Quédate con lo más esencial. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es el mensaje básico que se te ha quedado?
Vale, pues lo de los latidos en la sien puede ser que tuvieses ahí cualquier tipo de resistencia, porque a veces precisamente en la cabeza es donde más resistencia generamos desde el pensamiento y la mente para la canalización. Entonces puede ser que el choque de energía ha hecho que, pues eso, una palpitación, una liberación, o al entrar esa energía, esa información, ha rozado con ese, vamos a llamarlo miedo, inseguridad, duda, y ha sido donde has notado esto. Por eso os comentaba también que cuando empezamos a canalizar es común la presión en los ojos, las sienes, hormigueo en la coronilla, mucosa, porque es parte de la liberación de todas esas frecuencias energéticas que estaban taponando el canal. Que es por lo mismo que os comentaba, todos podemos canalizar. Dicen que hay una iniciación, no es que te inicien para que tú canalices, ese poder no lo tiene el maestro, ese poder lo tienes tú. La iniciación en sí es una limpieza que ayuda a potenciar la escucha. Metatron, otro de los grandes arcángeles que ahora mismo nos están ayudando y sosteniendo mucho en este proceso planetario, pídele ayuda en la situación en la que estés. Está de trance al canalizar. Sí, puede pasar lo que dices de entrar como en un estado de trance al canalizar, porque es lo que os comentaba, entramos en una frecuencia muy elevada, en una conciencia muy expandida. Entonces, el cuerpo físico no está al 100%. Por eso luego es importante lo que os he dicho de tenemos que cerrar. Si a mí se me abren los registros conduciendo, yo no los permito estar abiertos. Pido que se cierren porque mi mente va a estar en otro lugar y no voy a estar atento a la realidad tangible que me rodea. Entonces, pero es muy normal que te pueda pasar eso, porque eso también implica que hay una gran capacidad de conexión y de viaje. Vale, si tienes presión en el pecho ahora, respira profundo y pide al ser o al maestro con el que has conectado que te ayude a liberarlo. Gracias también a vosotros, todos los que me vais dando las gracias. Sobre todo es eso, las sensaciones estas que podáis tener ahora será algún bloqueo que ha desaparecido y todavía estamos notando un poco esa sensación de esa energía que sale, ¿vale? Imaginaros que había una bolita de energía dentro del cuerpo y está saliendo, traspasando huesos, músculos, órganos, piel. Hasta que no termina de salir es normal notar estas tensiones. Vale, amor y paz y paciencia. Mensaje clarísimo. Es lo que te toca practicar en este caso y es algo muy bonito además. El nombre de Luis, no. Conozco a muchos, pero no puedo conocerlos a todos. Yo lo que le preguntaría es eso. ¿Quién eres? ¿Para qué vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido conmigo? Chamuel sí le conozco. Es uno de los arcángeles que más conocemos. Hay muchos, no solo los 7 que se nos suelen contar siempre. Hay muchos con muchas funciones, con muchos cometidos. Sí, las fechas para los cursos, os comento, el domingo 20 de febrero, de 10 a 2, está el módulo 1. Y el domingo 27, de 10 a 2, está el módulo 2. Lo colgaremos en la web, mira, está subiendo César ya el enlace. No obstante, aparece mi número de teléfono también en la casilla, en la imagen. Podéis cogerlo para llamarme, preguntar sin ningún tipo de problema y escribiros si así lo deseáis. A ver. Vale. Sobre la quinta dimensión y el amor incondicional habría que hablar en otro momento porque hoy ya no me da y eso es otro tema súper extenso que nos podríamos tirar aquí otra vez, pues eso, 2 o 3 horas muy fácilmente. Se puede plantear hacer alguna charla o alguna conferencia hablando sobre esto, o sea, sin ningún problema. Pero la quinta dimensión, este amor incondicional, viene a ser un poco ese mensaje que trajo un maestro llamado Jesús, nosotros lo conocemos como Jesucristo, y es que cuando nosotros estamos conectados a nuestra alma es un fractal de la creación. Por lo que es ese dicho que nosotros somos parte o somos Dios, ¿no? Porque somos un fractal, somos un fragmento de su conciencia en un cuerpo humano.
porque todo nace de ahí. Entonces, este ser es amor puro e incondicional. Eso es lo que nosotros somos. Cuando estamos en este amor, nos convertimos en los creadores de nuestra experiencia, porque vibramos en una frecuencia muy elevada. Pero tendríamos que hacer una conferencia entera. Vale. Vale, gracias también a todos los que habéis participado. Muchas gracias, Olga. Es un placer encontrarme con aquellos con los que nos hemos ido cruzando en este precioso y maravilloso camino. Y sobre todo saber que no soy el único y que somos muchos los que seguimos utilizando esta herramienta y que, como os he compartido, es una herramienta que podemos aplicar en lo cotidiano. No hace falta tener ningún don especial ni ningún talento más que el ser uno mismo y tener las ganas y la disposición para hacerlo. Bueno, dicho esto, parece que no entran más preguntas. Gracias a todos. Como os decía, domingo 20 el módulo 1, domingo 27 el módulo 2, ahí tenéis mis datos, tenemos ya el enlace. Muchas gracias y a pasar una feliz